Bueno, hola, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Estamos de nuevo en un nuevo vivo de los viernes. Esta actividad la realizamos en la Tendencia Universitaria Nacional en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que como todos y todas sabrán es el 20 de noviembre, y se conmemora la batalla de la Vuelta a Obligado, cuando en medio de una batalla feroz que había entre unitarios y federales en nuestro país, allá por 1845, las potencias imperialistas de Inglaterra y Francia deciden ingresar por el río Paraná para intentar conseguir nuevos mercados y ya venían de un bloqueo al puerto de Buenos Aires. En ese marco, gracias a lo que fue la resistencia popular, a pesar de la inferioridad de condiciones tanto técnicas como de soldados, se logró dar marcha atrás a esos intentos europeos y de allí en adelante quedó marcado como un hito de la resistencia a los intentos invasores de las grandes potencias. Bueno, en ese marco vamos a estar charlando hoy con Alejandro Olmos Gaona sobre lo que entendemos hoy que es uno de los temas centrales para analizar la realidad actual, que es la deuda externa, ¿sí? Nosotros, desde la Tendencia Universitaria Nacional, formamos parte de lo que es la autoconvocatoria por la suspensión de pagos e investigación de la deuda externa, porque creemos que justamente allí, en la deuda, está básicamente uno de los principales mecanismos que sostienen hoy la dependencia de nuestro país. Y en ese marco nos parece interesante poder analizar y ver ese periodo de endeudamiento que comienza eh, con el empréstito de la Baring Brothers durante el gobierno de Rivadavia hasta la actualidad como un ciclo que es de endeudamiento, de desendeudamiento y de vuelta al endeudamiento, que a lo largo de tantos años y de manera muy impune garantiza la fuga de capitales y la extranjerización de nuestra economía. Esto en el marco de que hace unos días nomás, hace menos de una semana, fueron las elecciones nacionales, en donde la crisis económica se sigue agudizando y parte de ese malestar social que se vive por las condiciones materiales en las que estamos, se expresaron un poco en las urnas con las diferentes formas que tuvo la población de reproducir y marcar su descontento ante una crisis económica que es muy grande y que justamente viene en parte por el plan económico que se viene sosteniendo desde el Ministerio de Economía Nacional y fundamentalmente desde el Ejecutivo Nacional. Así que bueno, con esta pequeña introducción queremos invitar a Alejandro con respecto a la deuda que tomó Macri durante el gobierno de Cambiemos. A nosotros hay algo que nos llamaba mucho la atención. Este acuerdo, digamos, que se pretende llegar, se da luego de que el propio gobierno haya reconocido que el préstamo otorgado durante al gobierno de Macri fue en clara violación a lo que es el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Se calcula que es un tercio de lo que se dio ese préstamo, el tope máximo que tendría la Argentina, y también hace unas semanas el presidente Macri, de manera totalmente impune, salió por varios medios de comunicación a decir como si nada sucediera que esa deuda que se tomó con el Fondo Monetario, esos dólares que ingresaron al país, fueron a parar a distintos bancos para pagar más deuda, ¿sí? Lo que para nosotros es fuga de capitales, pero bueno. En ese marco, lo que te queríamos preguntar es, ¿por qué el gobierno no utiliza, digamos, estas herramientas que podría tener de una violación flagrante, digamos, y un delito concreto para la negociación con el fondo que está haciendo, como lo deja a un costado? Y también queríamos saber tu opinión, atendiendo al marco normativo de nuestro país, a la supremacía constitucional que tenemos, sobre cuál es la legalidad del acuerdo que tuvo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente, el acuerdo que firmó Macri con el fondo en cuanto a su estructura y a su procedimiento es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003 y a todos los 27 acuerdos anteriores que hizo la Argentina. El procedimiento siempre es el mismo. ¿Y por qué el procedimiento es el mismo? Porque no solo ocurre en la Argentina, sino ocurre en otros países, con Brasil, con Ecuador, con Uruguay. Es decir, la forma de un acuerdo con el fondo siempre tiene determinado beneficio, porque lamentablemente el Fondo Monetario tiene más inmunidades que un país soberano.
Al fondo no se lo puede cuestionar en ningún tribunal de ninguna parte del mundo, ni al fondo como institución, ni a sus directores, ni a sus gobernadores, ni a la directora gerente, ahora Georgieva y antes Christine Lagarde. Es decir, inclusive el ministro Duhovne, que era gobernador del fondo en representación de la Argentina, Bolivia y Chile, tiene las mismas inmunidades que tienen los gobernadores. Es decir, el fondo ha creado una estructura para que pueda dañar impunemente a cualquier país y nadie pueda tocarlo. Es tremendo esto que contas. Y me parece que también es increíble cómo podemos pensar en que la historia de nuestro país, no solamente la reciente y la actual, está marcada por renegociaciones de deuda externa que en su gran mayoría, por no decir todas, entiendo, han aceptado los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales, sin siquiera llevar una investigación seria al respecto. En ese contexto, bueno, volviendo un poquito para atrás con lo que mencionábamos antes, esto de que se empezó a imponer, entiendo que desde 2019, con la campaña electoral por las presidenciales de aquel momento, con esta idea que surgió del Frente de Todos de nosotros vamos a solucionar el problema de la deuda externa en Argentina, acá la solución es la renegociación de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que significó meses después aceptar la deuda del macrismo por el propio Congreso. Y entonces desde aquel momento mucho se habla sobre las renegociaciones, pero hay poca información al respecto de qué significa o qué es una renegociación de la deuda externa. Entonces, por ahí la pregunta siguiente va más enmarcada en esto. ¿Qué es una renegociación de la deuda y cuáles son las implicancias concretas de renegociar sin investigar? Mira, uno de los ejemplos de lo que es primero una renegociación es un cambio de bonos, es decir, vos tenés una deuda que no la puedes pagar, entonces decir, bueno, vamos a pedir nuevos plazos, alguna quita de intereses y podemos seguir pateando esto para adelante, porque renegociar la deuda no es bajar la deuda, es simplemente tirársela a los que vengan. Porque además la deuda no la pagan los gobiernos que la renegocian, sino el pueblo argentino con sus impuestos y con sus ajustes y con los condicionamientos. Y en la última renegociación que hizo el ministro Martín Guzmán el año pasado, con los fondos de inversión, primero, una cosa que yo siempre he planteado junto con otras personas, que habría que hacer un censo obligatorio a acreedores. Señores, ¿quiénes tienen títulos de la deuda? Porque BlackRock es un fondo de inversión que tiene títulos de otras personas. Y como sospechamos que títulos de la deuda lo tienen grandes medios, exfuncionarios y grandes empresas, y en la causa que está incorporada, la causa Olmos, en la causa Olmos 3, se pudo detectar que Luis Caputo tenía títulos de la deuda, el secretario de Finanzas de Macri, Santiago Bausili, tenía títulos de la deuda, el vicejefe de gabinete de Macri, Mario Quintana, tenía títulos de la deuda, pero bueno, el ministro Guzmán negoció a puertas cerradas con los fondos de inversión y primero les hizo una oferta en marzo o abril. Le dijeron no. La mejoró en mayo. Le dijeron no. La mejoró en junio y en julio. Le dijeron no. Finalmente, la última que mandó fue en agosto y ahí Guzmán y el presidente dijeron, esto es lo último. Si no aceptan, no arreglamos nada. Y el último día volvieron a bajar la cabeza y cuando uno compara lo que fue ofreciendo el gobierno y lo que iba pidiendo los fondos de inversión, se da cuenta que, salvo algunos pequeños detalles, prácticamente accedieron a todo. Y patearon la deuda para adelante. Patearon la deuda ficticiamente, porque lo que se comprometió a pagar el gobierno en el 2024 no se va a poder pagar, el 2025 tampoco, el 26 tampoco, y tampoco se va a poder pagar nada de lo que se acuerde con el fondo, porque la Argentina tiene un banco central que te diría que está casi quebrado, la Argentina no tiene posibilidades, si no se modifica toda la estructura económica del país, de pagar la deuda. La deuda en este momento es absolutamente impagable. En ese marco, me parece interesante pensar qué perspectivas pueden existir hoy ante esta crisis
devastadora y que tiende a agudizarse aún más. Digo, eso es lo peor, que creo que no hemos llegado al techo de esta crisis económica, pero que efectivamente también hay una necesidad desde el lado de la población de la organización. Y me parece que también desde el lado de las universidades nacionales, desde el lado del estudiantado, de la docencia, de los investigadores, como los intelectuales o los intentos de intelectuales que nos tiene que compeler, nos tiene que estar abocados a la investigación de esto, pero no simplemente por la investigación, sino también para intentar brindar desde el lado de la ciencia, desde el lado de la técnica, una solución a los grandes problemas de la Argentina hoy. No sé si tenés ganas de agregar algo más con respecto a este tema. Dejamos ahí unos minutitos por ahí para que puedas desarrollar algo más y si no, bueno, para quienes estén conectados también la posibilidad de hacer preguntas. Alejandro está abierto, así que también pueden preguntar por aquí. Decirte que esto que me decís es muy importante porque al principio vos hablabas de cosas que tienen que ver con los datos, ¿no? Y los datos son que la dictadura militar dejó 45.000 millones de dólares de deuda, la mitad deuda de empresas privadas, y después de varias décadas, donde la Argentina pagó más de 400.000 millones de dólares, hoy tenemos una deuda, hace 2 o 3 días, lo último que vi, de 348.000 millones de dólares. Cristina Kirchner dejó una deuda de 240.665. Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares. Perdón, de 319.000 millones de dólares. Ahora tenemos una deuda de 348. Macri dejó letras de liquidez del Banco Central emitidas por el equivalente a 17.000 millones de dólares. Ahora hay letras de liquidez emitidas por 43.000 millones de dólares a una tasa de interés del 41%. Entonces, todo esto significa una sangría permanente de pago de intereses, de refinanciaciones, de nuevos pagos. Y si esto no se corta, la Argentina no tiene futuro, no hay vuelta que darle, no hay forma de buscar una solución. Porque cuando uno analiza, como yo lo he hecho, todos los presupuestos, uno de los principales rubros del presupuesto es pagar la deuda. En el presupuesto 2021, que se discutió y se aprobó el año pasado, el ministro Martín Guzmán se habló, y el presidente lo dijo, que se iba a privilegiar la salud sobre la economía. Para salud y educación, en el presupuesto 2021 había 330.000 millones de pesos y para pago de intereses de la deuda 650.000 millones. Entonces, esto que vos planteabas recién de lo gravitante que es la deuda, de cómo incide, es porque la Argentina hace décadas que viene pagando y pagando y pagando, y eso significa no hacer inversión pública, falta de construcción de viviendas, es decir, todo lo que significaría para la Argentina terminar con esta política de saqueo que ningún gobierno ha querido interrumpir. Han negociado, han cambiado bonos unos por otros, pero esto sigue y sigue y sigue y sigue. La prueba es que, más allá de los discursos, uno va a las estadísticas del Ministerio de Finanzas y ahí ves como la deuda crece, 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 se paga y se paga. Es como alguien dijo una vez, la Argentina vivió pagando y murió debiendo. Es decir, como esto sigue así, la Argentina no tiene futuro. Muchísimas gracias por conectarse. Hay que seguir escuchando, hay que seguir estudiando sobre esto, pero no estudiar por estudiar, sino estudiar para participar y para discutir la realidad política de nuestro país, porque al fin y al cabo, ahí está la discusión de poder y ahí está la discusión de qué futuro queremos, y para nosotros y nosotras lo vamos a saber no solamente estudiando, sino saliendo a luchar por lo que nos corresponde, qué es trabajo, qué es salud, qué es educación, que es pensar en aumento salarial acorde a la inflación. Así que el desafío es grande, pero también son grandes las ganas de hacerlo y es una necesidad. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo próximo
vivo de los viernes, y Alejandro, queda la invitación también para cuando quieras, para seguir discutiendo sobre estas temáticas. Hay que seguir adelante, hay que seguir difundiendo estas cosas, no hay que bajar los brazos y seguir luchando siempre. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Alejandro.